¿Qué tal, comunidad de ecos de lo macabro? Sean bienvenidos una vez más a este rincón de la oscuridad. Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de su día. Hoy les traemos dos historias impactantes sobre encuentros con lo paranormal y lo desconocido. Apaguen las luces, pónganse cómodos y espero que sea de su agrado. Comenzamos. Esta es la historia de Josefa, una joven que durante su adolescencia vivió algo que jamás pudo olvidar. Lo que comenzó como una tarde normal regresando de la tienda, se convirtió en una experiencia que le cambió la vida para siempre. Una historia sobre una anciana con poderes oscuros, un pan maldito y el miedo que puede esconderse detrás de una sonrisa amable. Prepárate, porque esto es algo que dicen que ocurrió de verdad. Josefa tenía 15 años cuando su familia llegó a vivir a la colonia Cuauhtémoc. Era una muchacha tranquila, de esas que ayudaban en casa sin que nadie se los pidiera, que saludaban a los vecinos con respeto y que no se metían en problemas. La colonia no era ni muy grande ni muy pequeña. Tenía sus calles angostas, sus perros callejeros y sus vecinos de toda la vida que se conocían entre sí desde hacía décadas. Como en muchos barrios, había familias queridas y familias que la gente prefería evitar sin decir muy bien por qué. Fue en ese lugar donde Josefa conoció a un chico. Él vivía a unas cuantas cuadras de su casa, era un poco mayor que ella, y aunque no era el tipo de muchacho que los padres sueñan para sus hijas, tampoco era mala persona. Tenían la misma edad de bromas, los mismos gustos, y poco a poco fue surgiendo algo entre los dos. Josefa comenzó a salir con él, con ese miedo dulce que da el primer noviazgo, sin imaginar que esa relación la iba a meter de lleno en algo que no tenía ninguna explicación lógica. Desde el principio el papá de Josefa estuvo inquieto. No era un hombre exagerado ni de los que se alarman por todo. Era más bien callado, sereno, de pocas palabras pero de mucho peso cuando hablaba. Y desde que supo que su hija salía con ese muchacho, algo en él cambió. No le prohibió la relación, pero sí comenzó a darle advertencias. Le decía que tuviera cuidado, que con esa familia había que andar con pies de plomo, y había una persona en especial sobre la que le insistía más que sobre ninguna otra. Una señora anciana, pariente del novio de Josefa que vivía por esa zona. El papá nunca le explicó con detalle qué era lo que sabía de esa mujer. Solo le decía que no era de fiar, que si algún día la veía en la calle, siguiera caminando, que no le aceptara nada, que no se detuviera a platicar con ella. Josefa lo escuchaba, asentía, y por dentro pensaba que su papá estaba siendo demasiado precavido, como suelen hacer los padres cuando no quieren que sus hijos crezcan. Pero estaba equivocada, y lo descubrió una tarde que parecía completamente ordinaria. Era alrededor de las 5 o 6 de la tarde. El sol ya estaba bajando y la luz tenía ese tono anaranjado que tienen los atardeceres en los barrios viejos, cuando todo parece quieto y las calles se van vaciando poco a poco. Josefa venía de la tienda, cargando una bolsa con algunas cosas que su mamá le había pedido. Iba pensando en cualquier cosa, en la tele, en el chico, en la tarea que tenía pendiente, cuando de repente una voz la detuvo. Era una voz vieja, suave, de esas que suenan como papel arrugado. Josefa se dio la vuelta y la vio. Era una anciana pequeña, jorobada, con el cabello completamente blanco y la piel muy morena y arrugada. Estaba parada en la orilla de la banqueta, como si hubiera estado ahí esperando, aunque Josefa no la había visto cuando pasó por ese punto. La anciana la miraba con una sonrisa extraña, de esas que no terminan de verse amables, aunque quieran parecerlo. La mujer dijo que conocía a los abuelos de Josefa, que los había conocido de toda la vida, que la había visto crecer aunque Josefa no la recordara. Hablaba con mucha confianza, con ese tono que usan las personas mayores cuando quieren que uno baje la guardia. Y Josefa, educada como siempre fue, se detuvo, la escuchó, le respondió con respeto. Entonces la anciana metió la mano en una bolsa que cargaba y sacó un pan dulce. Era un capricho con queso, de esos que venden en las panaderías de barrio, envuelto en una bolsa de plástico transparente. Se lo extendió a Josefa con la misma sonrisa de antes y le dijo que se lo llevara, que era un regalo, que lo disfrutara. Josefa quiso negarse.
Le dijo que gracias, que no era necesario, que ella no era muy fan de ese tipo de panes. Pero la anciana insistió, y volvió a insistir. Y cada vez que Josefa intentaba rechazarlo, la mujer encontraba una nueva razón para convencerla de que lo aceptara. Había algo en su tono que no invitaba a seguir negándose. No era una amenaza, no era una agresión, pero tampoco era una simple amabilidad. Era algo en el medio, algo incómodo, algo que hacía que la negativa se sintiera cada vez más difícil de sostener. Al final Josefa tomó el pan, lo metió a su bolsa, se despidió de la anciana y siguió caminando hacia su casa. Mientras lo hacía, sintió una molestia rara, como cuando uno sabe que hizo algo que no debía pero no puede decir exactamente por qué. Llegó a su casa y todavía no había terminado de cerrar la puerta cuando su papá apareció. Y su cara no era la de siempre. La estaba mirando con una expresión que Josefa no le había visto nunca. Era una mezcla entre enojo y algo más profundo, algo que se parecía mucho al miedo. Le preguntó que qué traía en la bolsa. Josefa se lo dijo. El papá le preguntó de dónde lo había sacado, y cuando ella le describió a la anciana, el hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera pidiendo paciencia o fuerza, o las dos cosas al mismo tiempo. Le dijo que esa era exactamente la señora de la que le había hablado tantas veces, la que le había dicho que evitara, la que no era de fiar. Josefa quiso explicarse, decir que no lo había hecho a propósito, que la mujer había sido muy insistente, pero su papá ya no quería escuchar explicaciones. Lo que quería era ver ese pan. Josefa lo sacó de la bolsa. Estaba en su envoltura de plástico, igual que cuando la anciana se lo había dado. Su papá lo miró, lo tomó con cuidado, como si no quisiera tener demasiado contacto con él, y lo puso sobre la mesa. Luego buscó un recipiente de plástico con tapa, metió el pan adentro, cerró el recipiente y lo dejó ahí. Le dijo a Josefa que bajo ninguna circunstancia fuera a comer ese pan, que no lo tocara, que no lo abriera. Su voz era firme, sin espacio para preguntas ni negociaciones. Y aunque Josefa no entendía bien qué estaba pasando, algo en el ambiente de esa cocina le quitó todas las ganas de desobedecer. Pasaron cerca de 2 horas. Estaban en la sala cuando el papá de Josefa se levantó y fue a la cocina. Josefa lo siguió. No sabe bien por qué. Quizás porque algo en su cuerpo le dijo que tenía que estar presente en ese momento. Su papá tomó el recipiente de plástico, lo puso sobre la mesa, y antes de abrirlo se quedó parado un momento mirándolo, como si estuviera preparándose para algo. Levantó la tapa. El olor llegó primero. Era un olor denso, húmedo, viejo, como a tierra mojada mezclada con algo más. Algo que no se podía describir fácilmente, pero que revolvía el estómago. Josefa se acercó a mirar, y lo que vio le heló la sangre. El pan ya no era el pan. Lo que estaba dentro del recipiente era algo negro, encogido, deforme. Se había arrugado sobre sí mismo como si alguien lo hubiera apretado con fuerza y luego lo hubiera quemado, aunque no había fuego. Aunque el recipiente había estado cerrado todo ese tiempo en una cocina normal, y debajo de esa masa negra y encogida había un líquido espeso, oscuro, que no era agua, que no era nada que Josefa pudiera reconocer. Era como lodo, pero más denso, más oscuro, con una consistencia que daba asco solo de mirarlo. Eso era lo que había sido un pan de panadería hacía 2 horas. Su papá no dijo mucho. Tomó el recipiente, lo cerró de nuevo, lo metió en una bolsa de basura y lo sacó de la casa. Cuando volvió, fue por un frasco de agua bendita que guardaban en la casa y roció el lugar donde había estado el pan, la mesa, el recipiente que habían usado, el suelo alrededor. Lo hizo en silencio, con una seriedad que Josefa no olvidaría jamás. Esa noche, acostada en su cuarto, Josefa no pudo dormir. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en cómo algo podía descomponerse de esa manera en tan poco tiempo, encerrado en un recipiente cerrado, sin calor, sin humedad, sin ninguna razón lógica. Y no podía dejar de pensar en la sonrisa de la anciana. Con el tiempo, Josefa fue conociendo más detalles a través de su novio.
El muchacho le contó cosas que su familia no acostumbraba a hablar con cualquiera, cosas que habían vivido de cerca y que preferían no sacar a la conversación si podía evitarse. La anciana tenía aproximadamente 100 años. Nadie sabía con exactitud cuántos, porque la propia anciana nunca lo decía con claridad, y quienes la conocían de toda la vida decían que llevaba décadas viéndose igual, que no envejecía como las personas normales, que había algo en ella que no correspondía con los años que debería tener. Las personas que la conocían de antes, que la habían visto cuando eran niños, decían que seguía igual, que su cara no cambiaba, que su cuerpo no decaía como el de cualquier persona mayor. La familia del novio de Josefa le tenía un miedo profundo, silencioso, de ese que no se habla en voz alta porque nombrarlo parece hacerlo más real. Habían aprendido a vivir cerca de ella sin relacionarse, a ignorarla si se la encontraban en la calle, a no responder sus saludos, a no aceptar nada de sus manos. Mantenían su casa llena de imágenes religiosas, de cruces, de objetos de fe que habían ido acumulando con los años como una especie de escudo invisible. Decían que mientras la casa estuviera así protegida, ella no podía entrar, que algo la detenía en el umbral, que lo habían comprobado. Pero lo más pesado que le contó su novio fue lo que había pasado con su tía. La tía era hija de un familiar cercano de la anciana. Había tenido un conflicto con ella, una discusión que empezó por algo pequeño y que se fue poniendo fea, como suelen ponerse esas cosas entre personas que viven cerca y que acumulan rencores sin decirlos. Poco después de ese conflicto, la tía empezó a sentirse mal. Primero eran cosas pequeñas, cansancio, dolores que no tenían explicación, noches sin dormir. Luego se fue poniendo peor. Los médicos no encontraban nada concreto. Los análisis salían sin resultados claros. Y la mujer se fue apagando, poco a poco, hasta que un día ya no estaba. La familia nunca pudo probar nada, pero todos sabían, sin decirlo en voz alta, qué había pasado y quién había estado detrás. Josefa escuchó todo eso, y algo dentro de ella se acomodó de una manera diferente. Recordó la tarde del atardecer, la bolsa de plástico, el pan extendido hacia ella con esa sonrisa que no terminaba de ser amable. Recordó cuánto había insistido la anciana, cuánto le había costado rechazarlo, y pensó en lo que hubiera pasado si su papá no hubiera estado mirando desde lejos, si no hubiera llegado a casa con la advertencia que llegó, si hubiera abierto esa bolsa sin pensarlo y se hubiera comido ese pan en el camino, como hace cualquier muchacha cuando le regalan algo dulce una tarde de domingo. Pensó en eso y no quiso seguir pensando. Josefa eventualmente terminó su relación con el muchacho, no por una sola razón, sino por varias, como terminan la mayoría de los primeros noviazgos. Pero nunca olvidó lo que vivió durante ese tiempo. Lo contaba muy pocas veces, solo a personas de confianza, y siempre con esa mezcla de incomodidad y certeza que tiene la gente cuando habla de algo que sabe que es verdad, aunque no pueda explicarlo del todo. Su papá nunca volvió a mencionar el tema después de esa noche, no porque no lo recordara, sino porque hay cosas que los padres prefieren dejar cerradas una vez que el peligro pasó. Pero Josefa sí lo recordaba. Lo recordaba cada vez que alguien le ofrecía algo en la calle con demasiada insistencia, cada vez que una sonrisa no le parecía del todo sincera, cada vez que el atardecer tenía ese tono anaranjado particular y las calles empezaban a vaciarse. Hay personas que uno simplemente no debe cruzarse en el camino, y si el camino te las pone enfrente, lo más sabio es lo que el papá de Josefa le enseñó sin decirlo con esas palabras exactas: seguir caminando, no mirar, no detenerse y sobre todo, no aceptar nada de sus manos, porque a veces lo que parece un simple regalo es todo lo contrario, y para cuando uno lo descubre puede ser demasiado tarde. Esta es la historia de Armando, un hombre que desde los 8 años carga con un recuerdo que nunca ha podido soltar. Un recuerdo que ocurrió en un lugar tranquilo, rodeado de árboles y silencio, donde una tarde todo cambió sin previo aviso. Lo que él y los vecinos de su comunidad vieron esa noche no tiene una explicación sencilla, y quizás por eso nadie que estuvo ahí ha podido dormir igual desde entonces. Esta es su historia.
Colatlán era de esos lugares donde el tiempo parecía moverse más despacio que en cualquier otra parte. Un sitio pequeño, tranquilo, rodeado de monte espeso por todos lados, donde las casas estaban separadas entre sí por terrenos largos y sembradíos, y donde el silencio de la noche era tan profundo que uno podía escuchar el viento colarse entre los árboles desde varios metros de distancia. Era un lugar donde todos se conocían, donde los niños salían a jugar en las tardes sin que nadie se preocupara demasiado, porque todos los adultos del vecindario estaban atentos, y porque en ese pueblo nunca había pasado nada que hiciera falta temer. Era uno de esos lugares donde la gente dejaba las puertas abiertas de noche para que entrara el fresco, donde las mujeres platicaban en las banquetas mientras los niños corrían por los patios, y donde los hombres regresaban del trabajo cansados pero tranquilos, sabiendo que lo más peligroso del día había sido el sol. Armando tenía 8 años entonces. Era un niño callado, de esos que observan más de lo que hablan, y esa tarde estaba sentado afuera de su casa, sobre un tronco grueso que su padre usaba para partir leña, viendo cómo los colores del cielo iban cambiando poco a poco. El naranja se iba convirtiendo en rojo, el rojo en morado, y el morado en ese azul oscuro que avisa que la noche está llegando. Las gallinas ya se habían acomodado en el corral. Desde adentro de la casa llegaba el olor de la cena. Todo era como siempre. Todo era exactamente como cualquier otro día, hasta que el silencio se rompió. Fue un grito. Uno solo al principio, agudo y lejano, de esos que uno escucha y no sabe muy bien de dónde vienen. Armando alzó la cabeza, miró hacia el camino de tierra. No vio nada. Pero antes de que pudiera bajar la mirada, llegó otro grito, más cercano, más desesperado. Y luego otro más y otro, cada uno más fuerte que el anterior, hasta que ya no fueron gritos sueltos, sino un llanto continuo mezclado con palabras que Armando tardó unos segundos en entender. Su padre salió de la casa antes de que él pudiera levantarse del tronco. No preguntó nada. No esperó. Tomó el machete que siempre dejaba colgado junto a la puerta, ese que usaba para abrir camino entre la maleza cuando iba al campo, y salió corriendo hacia la oscuridad sin mirar atrás. Armando se quedó parado en el patio, con el corazón golpeando muy fuerte dentro del pecho, escuchando. Y lo que escuchó lo dejó sin moverse por varios segundos. Era el padre de una niña que vivía a unas casas de distancia. Un hombre grande, fuerte, de esos que no lloran ni se asustan fácil. Pero esa noche venía corriendo por el camino gritando con una voz que Armando no le había escuchado nunca antes. Una voz que ya no sonaba como la de un hombre adulto. Sonaba como la de alguien que acababa de ver algo que no tenía nombre. Decía que algo se había llevado a su hija, una niña de 5 años, pequeña, de pelo oscuro y trenzas cortas que su madre le hacía cada mañana. Decía que había sido un animal grande, parecido a un perro, pero más grande de lo que cualquier perro debería ser. Decía que apareció de entre los matorrales sin hacer ruido, que agarró a la niña por los pies y se la llevó arrastrando hacia el monte antes de que él pudiera reaccionar, que corrió detrás de ellos gritando, pero que la cosa se movía demasiado rápido para ser algo normal. En cuestión de segundos, varios hombres del vecindario habían salido de sus casas. Algunos traían lámparas, otros traían machetes o palos. Nadie se detuvo a organizar nada. Todos corrieron juntos detrás del padre de la niña, internándose en la orilla del monte, donde los árboles empezaban a cerrarse y la luz del cielo ya casi no llegaba al suelo. El padre de Armando iba entre los primeros, y fue él quien vio lo que vio. A lo lejos, entre los matorrales, justo donde la oscuridad empezaba a ser completa, alcanzó a distinguir una figura oscura que se movía a gran velocidad. No caminaba erguida como una persona. Se desplazaba pegada al suelo, con un movimiento raro, desigual, como si sus patas delanteras y traseras no tuvieran la misma longitud, y de esa figura oscura colgaban los pies de una niña. Ella seguía gritando, seguía estirando los brazos hacia atrás, como buscando que alguien la alcanzara. Sus manos abiertas se agitaban en el aire como si pudiera agarrarse de algo, de cualquier cosa, pero la distancia entre los hombres y aquella criatura no dejaba de crecer. Corrieron con todas sus fuerzas, gritaban,
Algunos llamaban el nombre de la niña, otros gritaban a la criatura que se detuviera, aunque en el fondo nadie esperaba que algo así obedeciera, pero aquel ser no se detenía. No aminoraba la velocidad. No tropezaba con las raíces ni con las piedras. Se movía como si el monte fuera su casa, como si conociera cada rincón, cada barranca, cada sendero invisible entre los árboles. Se movía como algo que no temía, como algo que sabía perfectamente que nadie iba a alcanzarlo. Y tenía razón. Poco antes de las 8 de la noche, la oscuridad se lo tragó todo. Los gritos de la niña se apagaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre ellos y ella. La figura desapareció entre los árboles, y los hombres se quedaron parados en medio del monte, con las lámparas apuntando hacia la nada, escuchando solo su propia respiración agitada y el sonido del viento moviéndose muy despacio entre las ramas. No hubo más gritos. No hubo más nada. Buscaron durante toda la noche. Nadie en Colatlán durmió esa noche. Las mujeres se quedaron en las casas con los niños, arrimando muebles contra las puertas, apagando las luces de afuera para no atraer nada, rezando en voz baja. Los hombres recorrieron el monte durante horas, con lámparas, con antorchas improvisadas, gritando el nombre de la niña, golpeando la maleza con palos, revisando cada barranca, cada arroyo, cada espacio donde una criatura podría haberse escondido. Revisaron todo lo que pudieron revisar. Llegaron hasta donde sus piernas los llevaron. No encontraron nada, ni rastro, ni huellas, ni una trenza caída entre la tierra, ni un sonido que viniera de algún lugar, nada que indicara que por ahí había pasado alguien esa noche. Fue ya entrada la madrugada, cuando los hombres regresaron con las manos vacías y los ojos hinchados, que los padres de la niña dijeron algo que dejó a todos sin palabras, porque hasta ese momento todos habían asumido que era un animal grande sí, un animal inusual tal vez, pero un animal al fin y al cabo. Pero los padres dijeron que no. La madre dijo que alcanzó a ver la cara de la criatura justo cuando se llevaba a la niña. Solo un instante que habría preferido no haber tenido nunca. El cuerpo, dijo, era como el de un perro grande, 4 patas, pelaje oscuro, una espalda ancha y baja. Pero la cara no era de animal, era una cara de hombre. Nadie dijo nada por un momento. El silencio que siguió a esas palabras fue distinto al silencio normal de la noche. Era un silencio pesado, lleno de algo que nadie quería nombrar. Entonces uno de los vecinos, un hombre que no tenía ningún parentesco con la familia y que había llegado por su cuenta a ayudar en la búsqueda, levantó la mano despacio y dijo que él también lo había visto, que su lámpara había alcanzado a iluminar a la criatura por apenas un segundo, justo antes de que desapareciera entre los árboles, que había visto lo mismo, el cuerpo de un animal, y encima de ese cuerpo, mirando hacia atrás por un instante antes de perderse en la oscuridad, una cara que no debía estar ahí, una cara con rasgos humanos, ojos que miraban, una boca, una expresión que no era de animal sino de algo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La niña nunca fue encontrada. Pasaron los días, pasaron las semanas. Las autoridades vinieron, tomaron declaraciones, buscaron un poco más y luego dejaron de buscar. No había explicación, no había sospechoso, no había nada que pudieran reportar con certeza. El caso quedó sin respuesta, como esas cosas que ocurren en lugares pequeños y que el mundo más grande prefiere ignorar porque no encajan en ninguna categoría conocida. Pero en Colatlán, la vida no volvió a ser igual. Los niños dejaron de salir a jugar en las tardes. Las madres no los perdían de vista ni un momento, ni siquiera en el patio de sus propias casas. Las puertas que antes se dejaban abiertas de noche para que entrara el fresco, empezaron a cerrarse con llave antes de que el sol terminara de ocultarse. Los hombres dejaron de ir solos al monte, y en las noches, cuando el viento movía las ramas de los árboles y el silencio se volvía demasiado profundo, más de una persona juraba escuchar, muy a lo lejos, algo que se desplazaba entre los árboles. Algo lento, algo que no tenía prisa, algo que parecía estar esperando. La familia de Armando fue una de las primeras en irse. Empacaron lo que pudieron cargar,
Cerraron la casa y se fueron sin mirar atrás. Armando no dijo nada durante todo el camino. Solo miraba por la ventanilla del vehículo cómo el monte iba quedándose atrás, cómo los árboles se iban haciendo cada vez más pequeños hasta desaparecer en la distancia. Y mientras los miraba pensó en esa niña, en sus manos abiertas en el aire, en cómo había gritado hasta que no hubo más gritos. Pasaron muchos años. Armando creció, formó su propia familia. Se fue a vivir a un lugar donde no había monte ni silencio profundo, ni noche sin luz. Pero hay cosas que el tiempo no borra. Hay imágenes que se quedan pegadas en algún lugar del que no se puede escapar, sin importar cuántos años pasen ni cuánta distancia uno ponga entre uno mismo y el lugar donde ocurrieron. Hasta el día de hoy, Armando no puede ver la oscuridad de la misma manera. No puede estar cerca de un monte al caer la tarde sin sentir ese peso en el pecho que apareció la primera vez cuando era niño y escuchó esos gritos. No puede ver a un niño jugando afuera cuando el sol está bajando sin tener el impulso de llamarlo, de decirle que entre, de cerrar la puerta con llave. Y aunque han pasado décadas, aunque la vida siguió y el mundo continuó moviéndose como si nada hubiera ocurrido, en aquel pueblo pequeño rodeado de árboles, hay una pregunta que Armando nunca ha podido responder. Una pregunta que tampoco ha vuelto a hacer en voz alta, porque aprendió desde muy joven que hay cosas que es mejor no invocar con palabras. Esa pregunta es simple. ¿Qué fue exactamente lo que vieron esa noche entre los árboles? Y si eso que se llevó a la niña sigue ahí, en algún lugar del monte, esperando con la misma calma con la que esperaba entonces.